como de alguna manera argumentando o explicando que parte de esta, digamos, manera de estancarse tiene que ver con la sede. Ya sabíamos que es un problema ir a Puebla, etcétera, que a Cruz Azul no le ha convenido eso. Me parece que si lo corren sería un arranque, no lo podría entender de otra manera, si es que el plantel, como parece que ocurre, está en comunicación con Larcamón. Finalmente no creo que llegue alguien para revolucionar mucho las cosas. ¿Qué pasa si el Toro mete esa infallable, ¿no? Esa que difícilmente puedes dejar pasar? Estaríamos diciendo Cruz Azul ya salió de la racha y entonces a 2 puntos del Guadalajara que hoy juega y enfrentar la liguilla. No veo yo que sea una decisión racional quitar en ese momento al Arcamón. Mejor te esperas e incluso como pasó con Vicente, si es campeón lo quitas, si es que ya no estás a gusto, pero no me parece que sea lo más razonable, lo más sensato en este momento quitar al Arcamón. Sería un tema de una molestia, de un enojo y no de un análisis frío, sobre todo por los tiempos, ¿no? A mí me dicen es decisión tomada. De ser así, por supuesto, faltaría la confirmación, pero de ser así también estoy contigo. Creo que sorprende y mucho, sobre todo por el momento. Recordemos, Pachuca medianamente hizo algo similar para encarar también el juego de play en la temporada pasada y al final el otro torneo sí funcionó. Bueno, los dejamos. Javier, creo que va a estar por ahí un goleador mexicano, ¿no? Ya llegó Oribe, llegó en su helicóptero, tuvimos que abrir el helipuerto aquí en ESPN. Trae una gira de medios muy interesantes, de los personajes más cotizados en este momento por la Copa del Mundo. Así es que si oyen que se cimbra el edificio, llegó Oribe y todo su séquito a Equipo F. Y aquí empezamos. Un abrazo, Adal. Saludos. México hoy por hoy va en el camino correcto, ha sido una muy buena preparación. Nos estamos preparando para el mejor mundial en la historia de nuestro país, demostrar que sea la selección que sea aquí en nuestro estadio, no va a venir a ganarnos. Fue para todos muy positiva, para seguir creciendo, que es lo que hay que hacer, y todavía quedan muchos días de cara a lo que se viene. México compite contra México. Si México está bien, va a clasificar. No hay mucho más que decir en el micrófono, sino en la cancha. Yo creo que ahí es donde el aficionado te juzga. Jugadores buenos hay. El desafío es hacer un muy buen equipo. Tengo una base buena de jugadores, creo que llevamos ya un rato haciendo bien las cosas. Y la verdad es que se ha conseguido una gran preparación con equipos top 10 del mundo, con equipos parecidos a lo que vamos a enfrentar en el Mundial. Estamos en general muy contentos con todo, esperemos cerrar muy bien y llegar de la mejor manera a la Copa del Mundo. En casa necesitamos a nuestra gente y la gente nos necesita a nosotros que le demos espectáculos. Muchas veces no gana el que juega más bonito, sino el que juega bien al fútbol y el que tiene tamaños para soportar un ambiente adverso, una mala decisión arbitral, un fallo personal, esas cosas inherentes al juego. Gente, por supuesto, quiere ver ganar a su equipo, sea en Wembley, sea en el Azteca, sea aquí o sea en China, ¿no? ¿Qué pasa, Oribe? A 50 días de que empiece el Mundial, ahí están las 3 sedes mundialistas. Vamos a reflexionar aquí con históricos de fútbol mexicano, con grandes analistas en esta hora, lo que vibra y cómo se espera el Mundial en términos de fútbol y en términos también, ¿por qué no decirlo? Somos parte de la sociedad. ¿Qué tan conscientes estamos de que vamos a ser buenos anfitriones o van a ser buenos anfitriones los que tengan finalmente que interactuar con los turistas? ¿Cómo están las instalaciones? ¿Cómo está la seguridad? Etcétera. Todo lo que envuelve a esta porción de una Copa del Mundo reducida para México en realidad. Y sobre todo, Oribe, bienvenido. Saludos, Ricardo Pur, Ricardo Peláez, Oribe Peralta, Roberto Gómez Junco. Sobre todo el tema de la selección, Oribe, yo en todas las entrevistas te veo súper optimista, es que sí se puede, es que vamos a hacer un gran mundial. ¿Sí o no? Sí. ¿En qué te basas? Porque no, en experiencia personal. Las Olimpiadas nadie ha dado un peso por nosotros. Y de hecho fui de uno de los más criticados. Entonces en eso me baso que las expectativas están muy bajas, entonces creo que el jugador tiene que preocuparse por dar el máximo esfuerzo y por disfrutar el momento en el que está viviendo. Al final, haga lo que haga, creo que en este país no se le llena el ojo a mucha gente. Entonces darle ese sentido a los muchachos de que entiendan que es para ellos esto.
es porque como futbolista es uno de los momentos más lindos que puedes vivir. Entonces, ¿crees que es comparable la situación de la de los Juegos Olímpicos? Creo que es comparable la situación porque no hay expectativas. O sea, nadie tiene expectativas de que le vaya bien a México. Y la calidad, tú estabas en ese plantel, pero la calidad, por ejemplo, analizando a Giovanni, el momento que tenía Javier Aquino, creo que que volaba. parte un poco más por la experiencia de partidos jugados juntos, que acá han estado cambiando un poco más. Desde que llegó Javier ha probado mucha gente. Y en la Olimpiada sí ya llevaban varios torneos jugando juntos y ganando juntos sobre todo. Estaba Jesús Corona en un momento muy consolidado, ¿no? O sea, teníamos una muestra más de calidad que la de ahora, o es para ti el talento de hoy es perfectamente no, sí hay, sí listo. Se puede competir. Hoy estás listo para competirle a quien sea. Y era sin hacerlo menos, porque creo que es el título, buenas tardes y bienvenido, Oribe, el más importante de la historia del fútbol mexicano a día de hoy, era en un torneo de límite de edad, que hay que también subrayarlo con los refuerzos pertinentes, pero en un torneo de límite de edad. Acá no es el caso, ¿no? Sí, acá no es el caso. Además, o sea, súmale, o sea, que tienes un torneo límite de edad, pero también los que estaban enfrente cuentan. Sí. O sea, volteas a ver. Yo comparto, y lo he dicho Javier, y lo dijo ahorita Oribe, es momento de los jugadores. Olvídate del técnico, del entorno, de las decisiones si hay muchos extranjeros, si todo el ascenso, descenso, el universo de jugadores, que antes para mí era mayor, pero el jugador tiene que sacar algo extra. En el 98, que fue el que me tocó a ti, ahí te tocó 2010, siempre hay adversidad previa, siempre hubo cambios de entrenadores, siempre pasó esto. La gira previa en el 98, terrible. Entonces, cada mundial tiene sus circunstancias. En el 2010, bueno, que nos tocó lo del... 2014, lo de la América, de emergencia, ir a rescatar el boleto. Y a final de cuentas el jugador tiene que sacar ese extra, porque es su mundial, porque es el evento y el techo en su carrera. ¿Compartes eso? Sí, ¿no? totalmente de acuerdo. Y aparte es en tu casa. O sea, juegues aquí, juegues en Estados Unidos o en Canadá, vas a ser local. Pero ahora el chiste tendríamos que decir, ¿para qué? Para pasar de fase de grupos de un partido, para hacerlo diferente a lo de siempre. A mí, Javier, me parece que no estamos criticando lo que se debe criticar. Estamos criticando mayormente a los jugadores, al director técnico, pero no ponemos el dedo donde tiene que ponerlo, que es en la producción de talento. Si quieres talento y si quieres competir deportivamente, tienes que tener mejor preparación y mejor estructura deportiva en todos los clubes y en selección. Eso es lo que creo que se debe de hacer. Ahora, el hubiera no existe. Tenías la oportunidad de hace 4 años foguear a varios jugadores que podían estar en este mundial con una carrera un poco más desarrollada. Pudiste llevarlos a ese mundial de Qatar. En cambio, preferiste llevar a muchos que no dieron el ancho. Entonces yo prefiero jugármela. Además, no tenías que jugarte la clasificación. Tenías que encontrar un buen sparring y para llegar en óptimas condiciones con un equipo trabajado, que sería en lugar de digamos, un proceso de 4 años, hubiera sido un proceso de 8. Pero eso depende a los que llevan el tema deportivo en México. Así es, bienvenido Oribe, buenas tardes. Roberto. Y todo esto tiene que ver con los dirigentes, yo sigo pensando, pero desde siempre, el principal problema del fútbol mexicano está en los dirigentes, en la improvisación a esos niveles, con sus excepciones ejemplares maravillosas, ¿no? Pero en general tomando decisiones del beneficio económico del corto plazo, sin entender el beneficio futbolístico de plazo largo, reducir plazas disponibles para futbolistas mexicanos, la deficiente preparación en la formación de jugadores en cada equipo, inhibir ascenso-descenso, un sistema de competencia que promueve la mediocridad, todo eso está allá. Pero coincido con Oribe, ¿cuándo han sido grandes las expectativas de cara a una Copa del Mundo? Las más grandes que yo he visto fueron las previas al mayor fracaso en la historia de una selección mexicana, que fue para 78. Ahí sí me acuerdo que ahora sí ahí está la selección mexicana. No sé si en el 70 por la condición de local por primera vez y más o menos en 86 sabías que había cierta ventaja en ese sentido, pero la gran actuación del 98, del 2014, fueron precedidas de incertidumbre, creo que mayor
que la actual. Incluso yo diría que ahora con todo esto que ha sucedido, que sí, con altibajos, no repetir una alineación, viene la selección mexicana de ofrecer la mejor actuación, creo, bajo la etapa esta tercera de Aguirre, ¿no? La actuación ante Bélgica. Eso como que sí abre un poco el espacio de la esperanza, pero también, como dice Javier, no como para pensar en algo mucho mejor que en anteriores mundiales. ¿Por qué? Pues eso no sucede como por arte de magia, ¿no? Pero a ver, Oribe, te pregunto, hay un tema que a mí sí me inquieta mucho, el liderazgo en la selección nacional. O sea, porque tú sabes lo que es ser líder. No es el que grita, ¡corre! No. El que con el ejemplo, claro. el que grita, el que putea, el que exige, al que le exigen, el que escucha, el que comunica, todo lo que implica, y tú lo sabes perfectamente. Veo que en ese tema no avanzamos mucho. O sea, no veo quién en selección nacional tome ese rol. Pero no lo ves. Lira, ¿Estoy equivocado o no? Lira, Edson, Raúl, Sí, Johan Vázquez, ¿no te parece que Memo si termina yendo. Por eso, ni siquiera mencionamos, pero esos tres, por línea. No lo sé. Sí. Por eso yo creo que hay líderes y que tienen que asumir ese rol, y los otros, al final de cuentas, tienen que seguirlos, pero creo que también los líderes se forman. O sea, si tú careces de eso, tienes que empezar a formar. Y es algo que vuelvo a lo mismo. O sea, creo que tendríamos que exigirle a los clubes que con tantos niños que tienen en sus filas, de sus equipos en formación, ellos tienen que preocuparse por dejar mejores individuos a la sociedad. Tienen muchísima cantidad de niños ahí, en el cual, si los preparan bien, más adelante puede ser que sean grandes futbolistas y grandes profesionales, pero también pueden ser profesionales afuera de la cancha. Entonces creo que vivimos en una sociedad en México donde nos gusta el corto plazo, queremos todo rápido, y no es así. Entonces ahora, los líderes también se forman, también se aprenden, y depende de cada jugador en este caso. Estar al pendiente de lo que hacen los grandes, no tomarte las cosas personal, disciplinarte, llegar primero, ser el que con el ejemplo exijas. Pero Oribe, o sea, yo me quiero quedar en este tema porque llevamos años escuchándolo, no ha cambiado, no va a cambiar, es un negocio, van a seguir priorizando el negocio, lo hemos escuchado de todo. Y cuando ustedes han tenido la oportunidad, y digo ustedes, cuando te tocó en activo y ahora desde otras trincheras tal vez, tampoco el futbolista mexicano ha hecho nada para que esto cambie, no ha alzado la voz, ni ha pedido diferentes condiciones de parte de los directivos, o priorizar más la formación de futbolistas, o preocuparse más por el aspecto social del fútbol. Ustedes han sido parte de todo esto también. Pero no han investigado lo suficiente. Están enterados que hay asociación del futbolista mexicano. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha servido? No hay pacto de caballeros, se quitó, se cambió. Lo pusimos en papel, que es lo importante, ponerlo en papel, que partimos de ahí. Cuando tú lo pones ahí, hoy las ventanas de transferencias ya se van a abrir para que los extranjeros y los mexicanos tengan la misma oportunidad de la ventana de enero, cerrar al mismo tiempo. Entonces son cosas que tenemos que ir trabajando y mejorando por los que vienen. Y yo no lo hago por mí. O sea, yo estoy ahí, yo soy parte de, y no lo hago por mí. Lo hago por los que vienen. Porque al final de cuentas a mí me interesa que los chavos tengan batallas diferentes a las que yo tuve. Entonces, creo que hay que involucrarnos todos en este sentido y también difundir las cosas que son buenas, las cosas que se están haciendo bien. A ver, yo un tema, Oribe, en el que siempre estoy insistiendo y creo que tiene que ver con falta de humildad y al mismo tiempo exceso de soberbia. Yo creo que el fútbol, vamos a dejar fuera el plano de la cultura deportiva, ¿no? De que el chavito tenga oportunidades en la escuela, en la primaria pública o privada. Vamos a dejar fuera eso, ¿no? Que en países de primer mundo donde hay igualdad, donde la economía es de otro nivel, hay empleo, hay otros índices de seguridad incluso, pues hay mejor forma de tener instalaciones y que el chavo haga deporte. Vamos a dejar eso de lado. Pero ya hablando del fútbol profesional, yo veo que en otros países, y no es ponerlos supermameyes, ¿no? Porque pues, hay jugadores como Pedri, jugadores como Yamal que necesitan específicamente determinada grasa, masa muscular, etcétera. Pero sí creo que en el
fútbol mexicano se ha dejado de competir en la parte física. Creo que hay muchos países, Corea, Panamá, por ejemplo, por mencionar a dos, que aparte de lo que es manejo de la pelota, todo lo que es fútbol, táctica, técnica, lo que han desarrollado son las ciencias aplicadas al deporte para ser, pues casi a la par futbolistas y atletas, o primero atletas y luego futbolistas. Y creo que los métodos en México, no sé, hay muchos preparadores físicos de todas nacionalidades y de todos los gustos y de todas las edades, como que se ha dejado de documentar cómo se prepara al futbolista mexicano para la alta competencia. Y más si no sale en Europa, cada vez hay menos en Europa. Conociendo al futbolista mexicano, sabiendo de la cultura del mexicano. ¿Por qué quieres priorizar el traer de diferentes países personas que te ayuden a hacer al mexicano al estilo español, hacer al mexicano al estilo sudamericano, hacer al mexicano al estilo de los japoneses? ¿Por qué no hacer al mexicano como mexicano y mejorarlo como mexicano? No, yo estaría de acuerdo, solamente que hay vanguardia. Por ejemplo, sí, claro, son diferentes deportes. Cuando trajimos a Kemka o a Hausleber para perfeccionar los deportes en México. ¿Y qué priorizamos? Bueno, cuando trajimos a Menotti en otro rubro, ¿no? Para los que lo quieran y para los que lo odien y piensen que no hizo mucho, etcétera. Pero lo que digo, no importa la nacionalidad. Creo que a veces, porque este fútbol está en una burbuja, dejamos de ver lo que están haciendo en otros lados para aprovecharlo. No importa de dónde venga, a lo mejor es más. Hay entrenadores mexicanos que han estado en la Liga Premier integrados, o sea, hay entrenadores que se dice aquí, no me acuerdo cómo se llama este chico que está en la Liga Premier, ¿no? Son los menos, ¿no? Muy... Bueno, pero de todas maneras lograron, como el propio Javier Aguirre, romper, digamos, el techo de cristal e ir a buscar en donde es la meca del fútbol, que es Europa. ¿Y cuántos mexicanos tienes trabajando aquí en México? De entrenadores y directores técnicos. Pues cada vez menos. Pero porque no han respondido tampoco, ¿no? Es que y vuelvo al mismo tema. Somos cortoplacistas, queremos todo rápido. Y las cosas buenas no surgen de la noche a la mañana, ninguna. Pero luego llegan extranjeros que en esos mismos tiempos dan resultados. Te lo digo, dale la misma oportunidad a los extranjeros cambiando de equipo, a los extranjeros y a los jóvenes que vas a debutar. Dales las mismas oportunidades para que se desarrollen en experiencia, las mismas oportunidades. Y yo te aseguro que vas a tener mejor calidad de mexicanos. Te lo aseguro. ¿No hay mucho celo en el fútbol mexicano? ¿Celo? ¿En el sentido de? No quiero caer también en este tema medio de hacia el extranjero, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces nosotros aquí, casi un tema hasta de medio de xenofobia, pero no hay como, pues quedémonos con lo que tenemos y con lo que somos y para lo que nos alcance, ¿no es un poco esta ideología del mexicano? Yo creo. Este orgullo muy mexicano. Yo creo que si tú quieres tener a los mejores mexicanos jugando en la liga, también tienes que tener a los mejores extranjeros jugando en la liga. Si traes cualquier cosa como extranjero, vas a tener cualquier cosa como mexicano. Hay una estadística que sacamos aquí en ESPN. El 50% de los extranjeros que están actualmente juegan menos del 40% de los minutos. Bueno, fue negocio. Por eso, estamos de acuerdo. Nos conocemos bien. Sí. En Chivas, por ejemplo, que pasó una etapa difícil para ambos, pues me la jugué con mexicanos. ¿Sí? Alfredo Tena, Bucetich, Leaño, Cadena, mexicano. Sí, claro. Y tampoco pasó nada. ¿Me explico? Sí, pero entonces, no tienes un proyecto a largo plazo, no construyes. Tú vas cambiando dependiendo de políticos mexicanos. ¿No crees que el futbolista mexicano también le cree más al extranjero por experiencia propia? ¿O no lo crees? No, yo no creo que sea así. ¿No lo crees? Yo no creo que sea así. Ok. O sea, yo creo que es al revés. Yo creo que el entrenador mexicano cree menos en el futbolista mexicano. Sí. Porque, a ver, yo tuve la fortuna de tener muchos técnicos muy buenos. Mexicanos también. Y la mayoría, y los que me dieron mayor oportunidad de jugar, fueron los extranjeros. Yo le dije a extranjeros que llegaron, les dije, ustedes cuando los convocan a México, voltean así como con fuchi, llegan, hacen así y se quedan aquí de por vida. Claro. Con oportunidades de todos. ¿Estoy en lo cierto? Sí. Pero los técnicos extranjeros también quieren que su trabajo se note y no creo que hagan la diferencia entre nacional y extranjero, a menos que haya negocio. Porque hay jugadores que de pronto
fueron proyectados por técnicos extranjeros. Por ejemplo, ¿cuántos potenció la Volpe? Digo, hay que decirlo, ¿no? Claro. ¿Cuántos debutó Menotti en su momento? O sea, Bora Milutinovic, ¿no? Yo no creo que sea de nacionalidades. Creo que si están metidos en el negocio, lo que dices tú es cierto. Hay extranjeros que pasan por Puebla, Mazatlán y Juárez. Con 2 o 3 y no oportunidades. importa su rendimiento, ¿no? Y son de medio pelo. Pero esos dejan dinero y a veces los directores deportivos están coludidos. Y sí los mexicanos de pronto, para que en Pumas le den la oportunidad a un chavo y que repite y repita, pues sí. Patiño escasean. en Pumas, una oportunidad, se acabó Patiño. Pablo Guede, 1, 2, 3. Bueno, pero hay otros que han tenido más y Gerardo tampoco las Espinosa. tienen. Lamentablemente ahora Jimmy, por ejemplo, a Jimmy sí ya se las podemos empezar a sumar, ¿no? Necaxa, Querétaro, Selección, Pachuca. Pues así que digas y no pasó muchas. nada. ¿no? pues ya te Ganó digo la Copa de Oro en la 4. selección nacional, regresó al protagonismo en la ¿Dónde selección está nacional. Pachuca hoy y dónde estaba con la sal? No sé. Pero sí, como dice Oribe, primero falta explotar las características del mexicano. Así se juega en México, ¿no? Claro, primero formar más futbolistas mexicanos, más y mejores futbolistas mexicanos, y luego saber aprovecharlos, jugar como debe jugar un equipo mexicano. En ese sentido, creo que Gabriel Milito es un ejemplo maravilloso en la actualidad. No tiene las Chivas a los mejores futbolistas mexicanos, en general, para nada. A ninguno de Chivas puedes considerarlo entre los 4 o 5 mejores futbolistas mexicanos. Los ves mejor de lo que realmente son por lo que ha conseguido Milito colectivamente. O sea, ese es un equipo que juega ateniéndose a las virtudes del futbolista mexicano. Solidario, incisivo, agresivo, disciplinado cuando sabes encauzarlo. Todas esas virtudes que el futbolista mexicano tiene. Y tú ves a las Chivas jugando, creo, como siempre debería de jugar una selección mexicana. En la selección mexicana se ha batallado para imprimir ese sello del futbolista mexicano. Sí, yo creo que Chivas entendió que no era priorizar el ganar títulos, sino el construir algo a largo plazo. Y creo que ahí es donde le das mayor valor a todos los jugadores que ya tienes. Porque Aunque no sí están obligadas las Chivas a pelear permanentemente. No, de acuerdo, por el título, de ¿no? acuerdo. Pero no lo puedes hacer si no tienes un proceso a seguir o pasos a seguir. Sí, gradualmente. Ya, Como pues el torneo pasado calificaron. Este torneo, primer lugar. Vamos Después viene el construyendo, título, vamos poco a construyendo. poco, Y si te gradualmente. das cuenta, entendieron que no por traer o por poner más dinero vas a traer el mejor jugador. Yo prefiero traer un jugador que me rinda en el colectivo a traer una figura que sé que si no lo rodeo de otras personas no me va a rendir. Ahora, Uribe, el tema mental, yo creo que no se trabaja. Yo creo que tendría que ser un complemento más importante en los equipos de fútbol. Porque yo te puedo asegurar, te pregunto, pero te lo puedo asegurar, ya sé la respuesta. Oribe Peralta en su momento, que me traigan al que me traigan, yo voy a jugar. Y que me traigan al que yo voy a jugar, ¿sí o no? Y te la creías. Y yo creo que nos pasó a varios, sí, pero muchos no. A muchos sí se achican o sales al estadio y te asustas. Yo creo que hay que trabajar más en la confianza, en canalizar esa presión, porque existe la presión, y sacar provecho de ella y que no te hagas chico. No sé si me explico desde temprana edad. Entiendo, claro, es que al final es eso, al final es tener confianza, es del futbolista parte desde ahí. Cuando estás confiado, las cosas salen mucho mejor. Entonces, cuando te presionas, cuando vas volteando a ver resultados. ¿Qué dicen? Que estás al pendiente, que hoy pasa, creo que pasa mucho eso. Hoy con las redes sociales te envenenas mucho porque pues, la mayoría nos enganchamos con lo negativo. Entonces, creo que pasa mucho por eso. Pero volviendo a los técnicos, Oribe, ¿tú sí crees realmente que en la actualidad en México, o sea, hay directores técnicos mexicanos tan bien preparados en general como los sudamericanos que llegan acá? Y me podrías dar algunos casos de que han sido injustos. Ya mencionó lo de Patiño, coincido con Ricardo. Yo creo que digas, este técnico mexicano Pineda, no le pide nada del Atlas. a Anselmi, que llegó y triunfó, al Arcamón, a Mohamed, a técnicos que han triunfado acá. Yo creo que sí, yo creo que más, sobre todo en primera división, tienes que ser más gestor que entrenador. Tienes que ser director técnico, ahí sí. Gestor de egos, gestor de buen ambiente, pues, del ambiente, justicia, para que todo fluya bien, mucho mejor, por los egos que manejas en primera división. Sí, pero qué buenos directores técnicos mexicanos o técnicos mexicanos con un enorme potencial, tú los ves actualmente desperdiciados. ¿Por qué no dirigen estos? A ver, los casos. Daniel Guzmán. ¿Daniel Guzmán?
Chepo. Me gusta el Jimmy. El Jimmy también. Pineda, Gonzalo Pineda dirigió. Gonzalo muy Pineda poco está tiempo. director, ahora fue director deportivo en Santos. Sí, pero no le fue bien dirigiendo Ok, pero- Atlas, ¿no? Y ve dónde está ahora el equipo con Coca. Pero hay muchos entrenadores a los cuales no les va bien extranjeros y les sigues dando oportunidad. Sí, sí. De hecho, yo nada más. Sí, eso es innegable, eso es Pero innegable. esto viene de las Eso es mafias, de los innegable. promotores. Está son claro que el familia. mexicano va a tener menos oportunidades, pero no las han aprovechado, Oribe. Eso es Pero una es que, realidad. a ver, es que es lo mismo. Los extranjeros tampoco lo aprovechas. No lo aprovechan en un club, por ejemplo, en Puebla, pero luego lo mandas a Necaxa, pero luego lo Pero posicionas eso en lo Cruz estamos Azul. generalizando. Luego lo porque hay posicionas otros- en Cruz Hay otros Azul. que sí, o sea, Milito está aprovechando la suya en Chivas de primera. Larcamón, aunque ha pasado por otros equipos y ahora está en una situación muy delicada, ha dado un salto de calidad en cada Anselmi equipo. vino, al que hizo algo dirigido. distinto, Anselmi Mohamed hizo algo de hace distinto, rato. Jardín hizo algo distinto. O sea, hay una baraja de técnicos extranjeros que sí han dado resultados muy rápido y muy bien. Yo creo, Oribe, que la capacidad de comunicar, olvídate qué comunicas, que es lo más importante, pero la capacidad de comunicar, creo que ahí el futbolista nacional o extranjero entiende que hay diferencias. Sí. En la elocuencia, en la capacidad para explicar cómo quieres que tú te desempeñes, Convencer. cómo quiero que el equipo se mueva, explicarla. Creo que en ese sentido, de pronto los técnicos mexicanos pueden quedarse cortos. Vamos no al fondo, sino a la forma. Yo te pregunto, Javier Aguirre el estratega contra Javier Aguirre el gestor. O sea, tú me dices que Javier Aguirre es tan bueno en innovación táctica, en cambios, en versatilidad como la Volpe, o me dices, no, pero es muy inteligente emocionalmente como Ricardo no lo es, y en este momento de coyuntura se necesitaba alguien que amoldara un poco la situación. Cuéntame de Javier Aguirre, el estratega, contra Javier Aguirre, el motivador. Yo te pudiera contar, solo trabajé en una concentración con él. Ajá. Entonces, para eso tienes que trabajar el día a día o estar más constantemente con él. Yo lo tuve en una concentración. ¿A quién? ¿A Aguirre? A Javier. Sí, a la Volpe sí lo tuviste como A la Volpe sí. Y te puedo decir, Javier, para mí es un gran gestor dentro del vestidor y maneja muy bien lo que tiene que manejar. Ahora, tácticamente, no sé por qué no trabajé con él mucho. O sea, los ejercicios que trabajábamos en aquella concentración ni eran para un partido amistoso. Entonces, no puedo hablar desde el tema táctico. Bueno, pero hablas con Rafa, hablas con... Y Rafa para con mí es un tipo muy O sea, preparado. Aunque no estuviste ahí, si te dicen, no, pues Javier aquí topa o Javier aquí es bueno. Sí, o sea, pero no llegamos a profundidad. Bien pregunto cómo está el grupo, cómo se siente, qué están trabajando, por qué están trabajando ciertas cosas. Y tuviste en Londres a otro gran gestor, ¿no? Luis Fernando Tena. Sí. ¿Lo verías como técnico, según tu propia percepción, con características parecidas a las de Javier Aguirre? Claro, como técnicos. Sin duda. Y también tuvimos a Chava Reyes, que era el segundo al mando y que trabajaba perfectamente en el tema táctico. O sea, son los complementos. Yo creo que ahora un club los tiene que tener. Lo que trasciende es que tanto Amor como Rafa son los que hacen los trabajos, porque además así es, ¿no? El entrenador y luego el que te desarrolla los trabajos. Muchas veces es al revés. El que lleva todo el tema táctico es el primero al mando y los gestores son los auxiliares. Pero, con la Volpe, y muchas veces, perdón, pero no es lo mismo un equipo que una selección. En una selección, sin duda. El entrenador elige a todos y en un equipo no. Llega el técnico y hay lo que hay y puede traer 3 o 4 y tiene que gestionar a todos, aunque le gusten o no le gusten. Sí. En la selección tú convocas a este del Tigres, a este de Monterrey, a este. Por eso a mí no me gustaba el técnico colombiano, ¿cómo se llamaba? Osorio, porque convocaba a este y a este en un 4-4-2 y luego te ponía al extremo derecho que convocó de lateral y luego lateral de central y decías, pero ¿cómo es posible si tú estás eligiendo los jugadores por posición? Ese es un tema personal. Pero sí. Sí, estamos de acuerdo. De percepción de... Pero yo comparto totalmente lo de la gestión y lo he dicho 1000 veces, gestionar un grupo porque es muy para mí tácticamente el señor era... Osorio. Sí, claro. Muy bueno. Para mí muy bueno, de los que más aprendí. Sí, aprendí muchísimo. No. O sea, pero el tema después se le iba de las manos el tema de la gestión. Sí, como la Volpe, ¿no? La Volpe es muy bueno tácticamente, pero después te pega un grito que dice, espérate, no me hables así, el que no está acostumbrado, el que está más afín, etcétera, ¿no? Y creo que entra aquí un poco el tema del trabajar un poco más el tema mental, entender que tú eres parte de un colectivo. Y si tu entrenador te exige, aunque no te guste la manera en la que te lo exige, tienes que rendir, tienes que hacer lo que se te pide.
Si te faltan al respeto. Sí, porque hay formas de convencer al futbolista también. Sí, claro, totalmente de acuerdo. A ver, esas facetas, el estratega, el motivador, les comparto. El comunicador. Sí, pero por lo que te sirve a ti no me sirve a mí. Claro, no. Entonces, el motivador no motiva a todos igual. A ti con un grito y a ti con un abrazo. Yo, por ejemplo, le decía, si la persona que dice que más me quiere en este mundo, muchas veces me apretaba porque quería lo mejor para mí, porque cuando estoy en un trabajo en equipo, el jefe no me puede exigir si quiere lo mejor para mí. O sea, a ver, el que trabaja en equipo tiene que estar acostumbrado a la exigencia. Tiene que estar... Después, las formas, podremos entrar en es que el buen motivador distingue cómo llegarle a cada futbolista. Rafa Márquez es una leyenda. Rafa Márquez está listo para ser gestor y para ser el mejor tácticamente. Tú metes las manos al fuego porque Rafa Márquez está completamente listo para ser técnico de la selección mayor. Sí, sin duda. Es uno de los más grandes futbolistas que ha dado este país. Eso sí. Tú también. Entonces, tú también y no has querido ser entrenador. Él también y no ha querido ser entrenador. Por eso depende de cada uno. Depende de cada uno. ¿Lo ves a Rafa con el discurso, con la capacidad de comunicar? Yo veo a Rafa con el liderazgo para poder comunicar y transmitir al jugador mexicano de que es capaz de conseguir lo que quiera. O sea, ¿le auguras un futuro tan bueno como el de Javier? Sí. En resultados, en proyección. Sí. ¿Tú, Roberto, qué opinas? No, yo no tengo elementos para... pensar que va a triunfar como técnico, como futbolista, extraordinario. Y algo que no me gusta mucho es que en el caso de Rafa Márquez, yo no sé qué tan imbuida está la propia vocación. Los grandes técnicos, desde que juegan, ya son técnicos. O sea, Mohamed desde que jugaba decía, yo voy a dirigir. Miguel Herrera. Rafa, yo creo que sí, ¿no? No, Rafa se retiró y lo primero que quiso fue ser directivo. Pero su etapa con el Barça era muy cercano a la Volpe, a Guardiola, y la Volpe le preguntaba, ¿Pero por qué incursiona primero como dirigente? Bueno, porque le sale la oportunidad. Te quiero preguntar un tema de selección, porque de hecho es muy viral. Vamos a ver el video, el gol que le hacen hoy a Guillermo Ochoa. Ha perdido su equipo las semifinales de la Copa de Chipre. Y a Ochoa le han hecho 2 goles increíbles, uno peor que el otro, podría verse, ahora vemos el video. ¿Qué opinas del tema de la portería y de la convocatoria, tú que lo conoces y que lo tuviste, y que de Guillermo Ochoa a la Copa del Mundo? ¿Es o no es correcta? ¿Debe o no darse? Ahí está, mira. Pelota para Ochoa, ¿quiere salir jugando? Gol en contra. Se vio muy lento, pues, ¿no? Sí, es muy viral ya el video. No, pero es muy lento. Este es el segundo que le hacen. El primero es una pelota en donde también se queda muy corto en un centro que tenía que haber atajado. Esto ya lo está viendo ahorita Javier con unos sopes y le confirma la idea de que el Tala va de uno. A ver, yo te puedo hablar de la experiencia, y la experiencia es que en la cancha todos se equivocan. Tiene de mayor repercusión la equivocación de un portero porque termina en gol. ¿Tú irías con Ochoa? En mi experiencia dije que cuando yo no estuviera apto para ser convocado y no alcanzara todos los procesos, diría que no. Después del 2018 dije, ya no voy, aquí estoy. Yo no llego al siguiente proceso, prefiero que vaya un joven en mi lugar, que sé que va a completar todos esos 4 años de proceso, pero eso es una decisión personal. Al final de cuentas, si él es elegible para la selección y Javier lo quiere llevar, ¿pero tú lo ponías contra Sudáfrica? Yo no soy el entrenador. Bueno, pero puedes decir, me gusta más el Tala. Si yo soy el entrenador... ¿Pero te gusta más el Tala o Si yo fuera Ochoa? el entrenador... experiencia. Yo llevaría al Tala, porque al final de cuentas yo prefiero que los jóvenes que me van a dar en los años futuros adquieran experiencia. Más rápido. Y en esa lógica no cabe tampoco ni siquiera convocado Ochoa. No, en mi lógica no. Desde mi lógica no. Ok. El delantero más completo. Sí, desde mi lógica no. El delantero más completo que tiene la selección nacional: juego aéreo, recepción, tiempo, retener la pelota, sacrificio, correteo, todo lo que implica Oribe. Raúl. Raúl, la verdad es que es uno de los grandes líderes. Para mí la hormiga tiene que ir, sí o sí. Pero ¿cómo lo ves actualmente? ¿Qué le falta? Bueno, le faltan cosas, está muy joven. No, sin duda va a adquirir mayor experiencia, pero tiene muchos movimientos de centro delantero muy buenos. Que me recuerda mucho a Javier. Dentro del área es letal y tiene un equipo que juega para él, entonces lo hace ver más vistoso. ¿A Santi?
Yo te iba a preguntar de Sí, Santi los tres. y de Edson, de la poca actividad de algunos de los mexicanos en Europa, con que hemos pensado siempre que el que está en Europa tiene que ir por estar en Europa. Edson no va a jugar casi de aquí a final de temporada y Santi va a jugar muy poco. ¿Con todo y eso tienen que ir? Hacemos una polaridad muy grande, porque el que no tiene actividad no lo queremos llevar. Y el que está en el mejor momento tampoco lo quiere llevar, porque está en el mejor momento. Entonces, ¿por qué no? Porque tiene que estar bien, tiene que adquirir mayor experiencia, aunque sea muy chavo, ¿eh? Cabe el caso particular de la Hormiga, que muchos medios dicen, no, pues que parece que no va a ir. No, lo tiene que llevar. O sea, no va a ir, ¿no? Porque es un pico que tiene, ¿no? A Santi no lo llevaron el pastor pasado. Lo tiene que llevar, puede llevar lo que se le pegue la gana, puede llevar a Berterame en lugar de la Hormiga. No, a la Hormiga lo tienes que por llevar eso, pero- bicampeón de pero goleo. va a todos los ser, entrenadores de todas las selecciones del mundo, siempre cuando vienen las listas falta el que no está y el que está no debió de haberse es lo mismo. incluido. O sea, esto es la historia del fútbol. Ahora, Porque el fútbol es de percepción. No, y de Porque, gustos, ¿no? Exactamente. A mí me gusta una cosa, a ti te gusta otra cosa. Y yo prefiero un 9 como la Hormiga, Santi y Raúl, esos Eran tres que varias se cosas. complementan, a llevar a Berterame. Yo. Sí. Porque esa es mi percepción. Naturalizados sí, naturalizados no. Naturalizados. No solo por Berterame, Fidalgo, por ejemplo. Naturalizados Que marca para la diferencia. tapar huecos que no sean Quiñones, que otro, ¿no? se generaron por la falta de procesos y de creación de Por jugadores. Marcel Ruiz. Sí. ¿Y alguno de esos cumple esta característica de los que están en las opciones? Fidalgo, Quiñones. Ya, Sí, di, Ori, los di. dos. Ah, los dos. O sea, yo creo que los Yo dos. pensé O sea, que ibas a decir los dos o sea, por fuera. la verdad es que, o sea, Quiñones está jugando muy bien. O sea, los dos llegaron muy chicos acá. Son grandes jugadores los dos. Creo que te pueden aportar mucho. Pero si mi tema no es con los naturalizados, es con el trabajo previo a esto, que no genera los jugadores que queremos en esas posiciones. Además, en mi opinión, la selección tendría que jugar 4-4-1-1. ¿Por qué? Porque históricamente a México tiene jugadores que son muy buenos en la resistencia. Metes ya sea a Raúl, que se va a poder complementar con Quiñones muy bien arriba. Con Vega, con la Hormiga, con Santi, los dos, que los dos saben jugar con dos nueves. Y por afuera tiras gente que te corra. Históricamente a México le ha ido mejor cuando juega con dos nueves que cuando juega con tres adelante. ¿Por qué grita la gente ¿por qué grita la gente? Sí, pues seguramente te han dicho. ¿Por qué grita la gente y va a dejar de gritar la gente? ¿Crees que qué pasa? La gente grita por descontento. No es por ir a echar desmadre. Yo creo que no. O sea, yo creo que hay ciertas maneras de manifestarte y vivimos en un país que tiene tantas cosas por mejorar que pues, ¿Es de la protesta gente, contra los dueños? Yo creo que contra todos. Yo creo que contra todo. Contra los dueños, contra los dirigentes del país, políticos, contra todos. ¿Por qué? Porque la única manera donde te sientes más cercano es en una cancha. Última de mi parte. ¿Por qué Oribe Peralta, Sepúlveda, Memote? Ahí están 3 ejemplos nomás. ¿Por qué tan tarde? ¿Por qué tan tarde? ¿Por qué no? ¿Qué pasó? ¿Qué problema hubo? ¿Formación, consolidación? ¿Por qué despertaste? Hubieses hecho el doble de goles, o sea, sí me explico, ¿no? Empezaron un poco tarde a despegar. Porque, a ver, creo que cada uno tiene su momento, sin duda, y todo llega cuando estás listo, pero creo que como delantero tienes una posición que está ocupada la mayoría de las veces y en todos los equipos por un extranjero. Entonces, yo pude aprender mucho de todos con los que compartí cancha y creo que por eso conseguí todo lo que conseguí y soy lo que soy hoy en día. Pero hay muchos otros que tienen las cualidades y tienen el potencial para ser delanteros de sus equipos,
y preferimos taparlos con un extranjero. Muy bien. Oribe, gracias por venir. Sabemos que gracias. aprovecha ahorita, es la hora de la época de los comerciales, por acá, por Y de allá. repente, hay que trabajar. y de repente contesta los mensajes. Tenemos que hablar de algo que no es nuevo en el fútbol mexicano, pero que cada vez que ocurre nos obliga a voltear a verlo con más seriedad, con más profundidad, porque lo que pasó en ese partido entre América y Toluca no es solamente una pelea más, no es solamente una polémica pasajera que se va a olvidar en unos días. Es un reflejo muy claro de varios problemas que vienen arrastrándose desde hace tiempo en la Liga MX. Problemas que tienen que ver con la disciplina, con el arbitraje, con la seguridad en los estadios y también con la cultura de los aficionados. Y lo más preocupante de todo es que muchos de estos temas ya se han discutido antes, ya se han señalado, pero siguen pasando, sigue repitiéndose como si nada cambiara realmente, porque si nos ponemos a analizar el partido desde el inicio, lo primero que hay que decir es que futbolísticamente no era un mal juego. Al contrario, había intensidad, había ritmo, había momentos interesantes, sobre todo en los primeros minutos donde Toluca logra imponer condiciones durante cierto tiempo, genera peligro, se ve un equipo con intención, con idea, pero como muchas veces pasa en el fútbol, el que no aprovecha termina pagándolo. Y poco a poco América empieza a equilibrar las cosas, a encontrar espacios, a hacer daño. Y ahí es donde el partido empieza a tomar otro rumbo. Pero hasta ese momento todo estaba dentro de lo normal, dentro de lo que uno espera de un partido de este nivel. El problema viene después, cuando las emociones empiezan a desbordarse, cuando ya no es solamente competir por el balón, sino competir también en lo físico, en lo mental, en lo emocional. Y es ahí donde aparece la primera chispa, esa jugada que provoca una reacción, un empujón, una discusión, una mirada de más, una palabra que no se queda en el aire. Y poco a poco se va armando ese ambiente pesado que todos sentimos cuando vemos un partido que está a punto de explotar. Porque hay señales claras, hay gestos, hay actitudes que te dicen que en cualquier momento se puede salir de control. Y así fue, porque lo que vino después ya no tuvo nada que ver con el fútbol. Fueron empujones, golpes, jugadores que se encaran, otros que llegan a defender, algunos que pierden completamente la cabeza. Y en ese momento ya no importa quién empezó, ya no importa cuál fue la jugada exacta, lo que importa es que el partido se convirtió en un caos. En una situación donde nadie tenía el control, ni los jugadores, ni el árbitro, ni nadie ampero. Aquí es donde hay que hacer una pausa y analizar con calma, porque sería muy fácil decir que todo es culpa de los futbolistas, que ellos son los responsables y punto. Pero la realidad es mucho más compleja, porque en este tipo de situaciones hay muchos factores involucrados, empezando por el arbitraje, que tiene una responsabilidad enorme en el manejo del partido, no solo en marcar faltas, sino en anticiparse a los conflictos, en cortar el juego cuando es necesario, en imponer autoridad antes de que las cosas se salgan de control. Y en este caso es evidente que hubo fallas, decisiones que no ayudaron, momentos donde tal vez se pudo actuar de otra manera. También está el tema de los cuerpos técnicos.
que muchas veces se quedan fuera de la conversación, pero que influyen muchísimo en el comportamiento de los jugadores, porque lo que pasa en la banca también se transmite a la cancha, los reclamos, los gestos, la manera en que reaccionan ante una decisión, todo eso va generando un ambiente que puede ser más tranquilo o más tenso, y cuando los técnicos también están metidos en la polémica, cuando también se enganchan, eso se refleja directamente en el equipo. Y luego está el tema que quizás es el más delicado de todos, la seguridad en el estadio y el comportamiento de los aficionados, porque lo que se vio no fue solamente un problema dentro de la cancha. También hubo participación desde las gradas, gente que grita, que insulta, que lanza objetos, y eso no se puede permitir. No importa si es un partido importante, no importa si el boleto fue caro o barato, hay límites que no se pueden cruzar. De hecho, uno de los puntos más preocupantes que se mencionan es el tema del túnel, de cómo se permitió que hubiera un contacto tan cercano entre jugadores y aficionados en una zona que debería estar completamente controlada, completamente protegida. Y eso no es un detalle menor. Eso es un riesgo real, un riesgo que en otro contexto podría haber terminado mucho peor. Y eso es lo que debería encender las alarmas, porque no se trata solo de lo que pasó, sino de lo que podría pasar si no se corrigen estas fallas. Y aquí es donde entra la crítica directa a la liga, porque no es la primera vez que se habla de estos temas, no es la primera vez que se señalan problemas en los protocolos de seguridad, en la manera en que se manejan los partidos de alto riesgo. Y sin embargo, las soluciones no terminan de aparecer, o si aparecen, no son lo suficientemente contundentes como para generar un cambio real. Lo mismo pasa con las sanciones, porque ya se habla de posibles castigos para los jugadores, para los técnicos, incluso para algunos aficionados, pero la pregunta es si esos castigos realmente van a servir de algo, si van a ser lo suficientemente fuertes como para evitar que esto se repita, o si van a ser simplemente una medida más que se olvida con el tiempo. Porque ese es el problema, que muchas veces las sanciones en el fútbol mexicano parecen más simbólicas que efectivas, y mientras todo esto pasa, el torneo sigue, los equipos siguen compitiendo, la liguilla se acerca, y ahí es donde la situación se vuelve todavía más interesante, porque las consecuencias de este tipo de partidos no se quedan solo en la polémica, también afectan lo deportivo, afectan las alineaciones, afectan la preparación, afectan el estado mental de los jugadores, y eso puede cambiar completamente el panorama de cara a la fase final. Por ejemplo, si América pierde a jugadores importantes por suspensión, eso puede debilitar al equipo en un momento clave. Lo mismo con Toluca, que además tiene que lidiar con el golpe emocional de un partido así, porque no es fácil dejar atrás un encuentro donde hubo tanta tensión, tanta frustración, tantas cosas que se salen de lo normal. Y en contraste con todo esto, aparecen otras historias dentro del mismo torneo que muestran un lado diferente del fútbol mexicano, como el caso de Chivas, que viene de una victoria contundente, que empieza a generar ilusión en su afición, que tiene jugadores jóvenes levantando la mano, que parece encontrar un equilibrio que no había tenido en otros momentos. Y eso también es importante destacarlo, porque no todo es negativo,
También hay procesos que van bien, que están dando resultados, pero incluso en ese caso hay debate, porque hay quienes creen que Chivas puede ser candidato al título y otros que piensan que no, que le falta experiencia, que la liguilla es otra cosa, que no es lo mismo jugar bien en temporada regular que responder en los momentos decisivos. Y esa es una discusión válida, porque la historia del fútbol mexicano está llena de ejemplos donde el equipo que mejor llega no siempre es el que termina siendo campeón. Y además está el tema de la selección, que siempre aparece en este tipo de contextos, porque hay jugadores que están buscando un lugar, que están tratando de llamar la atención del técnico, y eso añade una presión extra, porque cada partido se convierte en una vitrina, en una oportunidad y al mismo tiempo en un riesgo, porque una mala actuación también puede afectar esas posibilidades. Al final, todo se conecta, todo forma parte de un mismo ecosistema donde cada decisión, cada acción, cada error tiene un impacto. Y lo que pasó en ese América contra Toluca es un ejemplo muy claro de eso, un ejemplo de cómo el fútbol puede pasar de ser un espectáculo emocionante a convertirse en un problema cuando se pierde el control. Y la gran pregunta que queda es qué se va a hacer a partir de ahora, si realmente se van a tomar medidas, si se va a trabajar en mejorar, en corregir, en evitar que esto vuelva a pasar, o si simplemente se va a dejar que el tiempo lo diluya, como ha pasado otras veces, porque esa es la diferencia entre un problema que se repite y uno que se soluciona, porque el fútbol mexicano tiene todo para crecer, para mejorar, para ofrecer un espectáculo de alto nivel. Pero para lograrlo, necesita enfrentar estos temas con seriedad, sin excusas, sin minimizar lo que pasa, entendiendo que cada incidente es una oportunidad para hacer las cosas mejor. Y mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, analizando, opinando, viviendo cada partido con intensidad, con pasión, pero también con la esperanza de que lo que predomine sea el buen fútbol, el talento, la competencia sana, porque al final eso es lo que realmente hace grande a este deporte. Y justamente ahí es donde la conversación se vuelve todavía más profunda, porque cuando hablamos de mejorar el fútbol mexicano, no estamos hablando solo de evitar peleas o sancionar conductas. Estamos hablando de cambiar una mentalidad que lleva años formándose. Una mentalidad donde muchas veces se normaliza la provocación, donde el engancharse con el rival se ve casi como parte del juego, donde perder la cabeza en ciertos momentos no genera el rechazo que debería generar, porque hay algo que no podemos ignorar. Muchas de estas actitudes no nacen en el momento, se construyen con el tiempo, se refuerzan cuando no hay consecuencias claras. Cuando un jugador hace algo indebido y la sanción es mínima, cuando un aficionado cruza la línea y no pasa nada, cuando un técnico se engancha constantemente y sigue en su puesto como si nada. Todo eso va creando un entorno donde los límites se vuelven difusos, y por eso es tan importante lo que pase después de un partido como este, porque es el momento donde realmente se puede marcar una diferencia, no con discursos, no con declaraciones en caliente, sino con acciones concretas, con sanciones que realmente pesen, con decisiones que envíen un mensaje claro, con cambios en los protocolos que reduzcan los riesgos
porque si algo dejó claro este partido es que hay fallas estructurales. No es solo que los jugadores se pelearon, es que el entorno permitió que eso escalara. El manejo del partido no fue el mejor. La seguridad tuvo puntos débiles. La reacción no fue inmediata ni contundente. Y todo eso se tiene que revisar ahora. También hay que decirlo, el fútbol mexicano no es el único que enfrenta este tipo de problemas. En otras ligas del mundo también hay polémicas, también hay incidentes, también hay errores arbitrales y comportamientos cuestionables. La diferencia está en cómo se responde a ellos. En algunos lugares hay protocolos más claros, sanciones más estrictas, sistemas más eficientes para identificar y castigar a los responsables, y ese es el reto para la Liga MX, acercarse a esos estándares, no solo por imagen, sino por necesidad, porque el fútbol ya no es un fenómeno local, es global. Todo se ve, todo se comparte, todo se analiza, y lo que pasa en un estadio en México puede ser noticia en cualquier parte del mundo, en cuestión de minutos. Eso también tiene un impacto en los jugadores, especialmente en los más jóvenes, porque ellos crecen viendo este tipo de cosas y de alguna manera las interpretan como parte del juego si no hay un mensaje claro en contra. Por eso es tan importante el ejemplo que se da desde arriba, desde la primera división,